tus manos vivirá. Es la súplica que hacía Jairo, insistiendo con fuerza al hablar. Jesús se fue con él. No temas, basta que solo tengas fe. Un especial saludo para cada una de las personas que nos acompañan en la celebración de esta Santa Misa. Los invito a que como comunidad nos unamos nuestros corazones para ofrecer nuestras oraciones, especialmente por las siguientes intenciones. Ofrecemos nuestra oración por el eterno descanso de Saulo Carmona en su 2º aniversario. Pedimos para sus hijos y su familia fortaleza en este momento que lo recuerdan. Damos gracias a Dios por la vida de Noel Romero, Elsa María Montes, Ashley Machado, José Ferney Cardona, Abby Kane, Eduardo Castaño y Joseph Mora. Esta semana han celebrado su cumpleaños y pedimos para ellos muchas bendiciones. Ofrecemos nuestra oración a la Divina Misericordia por María Edilia Durango. Pedimos muy especialmente por la salud de nuestro amigo Víctor Alpizar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, los invito a que en un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón al Señor por ellos. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar con atención la palabra del Señor. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal.
Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y lo experimentan quienes lo pertenecen. Palabra de Dios. Al salmo respondemos todos: te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura. Al que recogía mucho, nada le sobraba. Al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia
y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo, Señor, cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién ha tocado mi manto? Pero él seguía mirando a su alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciéndole: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y quedas libre de tu tormento. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y ellos se reían de él. Entonces Jesús echó afuera a la gente y con los padres de la niña y su acompañante entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que les dieran de comer a la niña. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy queridos hermanas y hermanas en Cristo nuestro Señor, estamos leyendo el capítulo 5 de San Marcos y en este capítulo encontramos 4 milagros importantes que nos ayudan a crecer mucho más en nuestra reflexión para el crecimiento espiritual. Encontramos primero unos versículos antes del Evangelio que leemos hoy, la liberación de un endemoniado. Jesús sana espiritualmente a una persona que vivía en los sepulcros porque los demonios lo contaminaban y no permitían que estuviera por fuera con la comunidad. Aquí podemos darnos cuenta que Jesús tiene dominio sobre los demonios. La semana pasada vimos en el Evangelio que Jesús reprende al viento y a las olas y calma la tormenta. Aquí podemos darnos cuenta que el Señor Jesús tiene poder y tiene dominio sobre la creación, pero también sobre esas tormentas de las cuales hablábamos que cada uno de nosotros lleva y que a veces nos causan miedos. El Evangelio de hoy nos presenta 2 milagros en una misma narración. El primero es la sanación de una mujer que está enferma. Aquí vemos que el Señor tiene poder sobre la enfermedad. Y también vemos que levanta de los muertos a una niña de 12 años, la hija de Jairo. Jesús tiene poder sobre la muerte. Eso significa, queridos hermanos, que Jesús está presente en todas las dimensiones de nuestra vida y que Él tiene poder y control sobre cada una de estas situaciones. Y que no solamente son nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos y nuestros deseos
lo que logran modificar esas realidades, sino que Jesús interviene cuando le pedimos con fe. Vamos a entrar un poco más al detalle en la reflexión del Evangelio de hoy. Esta pieza del Evangelio por sí sola nos dice mucho. Es una pieza extensa y cuando la leemos así de corrido vemos una historia muy interesante. Pero quiero invitarlos a que sigamos la historia de una manera un poco más detallada y tal vez metiéndonos de lleno como si fuéramos un personaje de la historia para que comprendamos un poco más los sentimientos y las situaciones que pasaron. Voy a hacer una comparación entre los personajes principales de esta historia. Un hombre y una mujer. Un hombre que tenía nombre, se llamaba Jairo, y Jairo, al traducirlo del griego, significa alegría. Jairo el alegre. Pero Jairo tenía un tormento, una tristeza, y es que su hija, su amada hija de 12 años, estaba al borde de la muerte. Encontramos una mujer, pero al contrario de Jairo, que tenía un nombre, esta mujer nadie sabe cómo se llamaba. Solamente era conocida como la impura. Así se conocía, la impura. ¿Y por qué se le conocía como la impura? Porque llevaba 12 años con un sangrado, con una hemorragia que no se le quitaba. Es muy importante que miremos que para el pueblo de Israel, según las leyes judías, una mujer cuando le llega el período es considerada como una mujer impura. Y esta mujer impura no puede tocar a nadie porque a la persona que toque queda impura. En el lugar que se siente queda impuro y debe permanecer encerrada en su casa. Y si por alguna razón tenía que salir, tenía que gritar a los 4 vientos que estaba impura para que nadie la tocara. No era fácil la vida de las mujeres en el pueblo de Israel, porque las leyes eran muy estrictas y sobre todo eran muy injustas contra la mujer. Podemos mirar que Jairo era un hombre prestante, un hombre reconocido, un hombre que era jefe en la sinagoga, tenía un poder especial dentro de la sinagoga. Y por eso podríamos deducir que Jairo era una persona muy mayor, porque para poder alcanzar este tiempo, este lugar en la sinagoga, tenía que haber pasado mucho tiempo de ser conocido y de estudiar. Es posible que Jairo fuera mayor de 70 años, según el estudio bíblico. Pero era una persona que era públicamente reconocida, adinerada, tenía mucho dinero para poder pertenecer a ese cargo que tenía. Sin embargo, la mujer de la que estamos hablando era una mujer repudiada, nadie quería saber de ella. Una mujer que al declararse impura por su condición de sangrado, era rechazada como se rechazaban los cerdos, o como se rechazaba un leproso, o como se rechazaba un extranjero, o a un muerto. Eso nos hace mirar, queridos hermanos, que hay 2 personas que representan la humanidad, un hombre y una mujer. Uno de ellos con todas las posibilidades económicas y sociales, una mujer que había gastado todo lo que tenía tratando de ser curada. Continuando con la comparación entre estos 2 personajes de la historia, encontramos que ambos escucharon hablar de Jesús. Y en esa parte quiero que hagamos un momento de preguntas y reflexión. Escucharon hablar de Jesús. No podría haber nadie más estricto que una persona de la sinagoga, muy fiel a la ley, muy fiel al culto, muy fiel a lo religioso, sin posibilidades de mirar a los lados otras opciones religiosas o espirituales, eran arraigados al judaísmo. Sin embargo, él oyó hablar de Jesús y fue tanto su desespero que quiso ir a buscar a Jesús para ver si él podía hacer algo por la niña. Lo mismo pasó con la mujer. Ella oyó hablar de Jesús y sabía que estaba entre la multitud. Sin embargo, ella no tuvo ningún reparo en ir a meterse dentro de la multitud.
Ella se liberó de la exigencia de la ley. No fue proclamando por la calle que era impura porque no la iban a dejar acercar a Jesús. Sin embargo, se acercó hasta Jesús con una mentalidad positiva diciendo: si toco el manto, me alivio, me curo. Y así lo hizo, se metió dentro de la gente hasta que logró tocar el manto de Jesús. Vamos mirando entonces, queridos hermanos, cómo se va desarrollando esta historia. Dos personajes que tienen una necesidad. Hago una pregunta: ¿a quién acudimos cuando ya no sabemos qué hacer? Cuando estamos frente a un problema, queridos hermanos, a una situación personal, de salud, familiar, económica, de empleo, de fracaso, de situación difícil, ¿a quién acudimos cuando ya no tenemos nada que hacer? Hay una situación especial en estos dos personajes, y es que Jesús fue el último recurso. Jesús fue la última persona que buscaron. La mujer fue a muchas personas y se gastó todo y nunca fue curada. Seguramente, siendo él el jefe de la sinagoga, una persona rica, seguramente ya había gastado mucho dinero también tratando de curar a su hijo. Pero buscaron a Jesús como la última opción. ¿Será, queridos hermanos, que nosotros acudimos a Jesús como nuestra última opción? Seguramente que sí. Muchas veces nos postramos ante Él como lo hizo Jairo y como lo hizo la mujer. Solamente reconocemos que es el Señor de todo cuando estamos en el momento más difícil, cuando ya no somos capaces nosotros mismos de salir adelante y de resolver nuestra necesidad. Jairo recibió una noticia: su hija ya falleció, su hija ya murió. No moleste más al maestro, le decía. Aquí la gente le pone un límite a Dios y dice: ya, ¿qué puede hacer más Jesús? Si ya su hija se murió, ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, Jesús lo mira con amor y le dice: no tengas miedo, solo ten fe. Jairo, ¿qué hubiera podido hacer? Muchas gracias, Señor, ya se entretuvo con esta señora enferma y se demoró para llegar a mi casa. Ya no lo necesito, muchas gracias, ya se murió. Es un momento similar a lo que pasó con las hermanas de Lázaro. Jesús llegó 2 días después de que lo mandaron a llamar y una de ellas le dijo: maestro, si hubieras estado aquí seguramente esto no hubiera pasado. Aquí, queridos hermanos, la reflexión que nos pone es muy interesante. El tiempo de Dios es muy diferente al tiempo que nosotros manejamos. Dios tiene un plan para nosotros y un plan en nuestra vida. Y las cosas que le pedimos es su voluntad, si nos las concede o no. Si es en este momento, a mediano plazo o a largo plazo. Todo de acuerdo con los planes de Dios. Hubiera podido irse Jairo, pero sin embargo escuchó las palabras de aliento y de esperanza que le dicen: no temas. Esa expresión la usa mucho Jesús para las personas que acompañan: no tengan miedo. Y hoy nos lo dice a nosotros también, sobre todo ante esas causas imposibles: no tengan miedo, solo ten fe. Muy queridos hermanos, muchos mensajes podemos sacar hoy de acá, de esta reflexión, pero voy a tratar de concluir con lo siguiente. Dios tiene en su mano la muerte, la enfermedad, la naturaleza y los demonios. Él es la autoridad y Señor en cada uno de ellos. Vamos a concluir diciendo que Dios es el dueño del tiempo y que el tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros. Dios tiene un plan para nosotros y las cosas suceden en el momento que más nos conviene. Jairo y la mujer enferma escucharon hablar de Jesús, por eso lo buscaron. Hay mucha gente que no han oído hablar de Jesús y por eso no lo buscan. Hoy, queridos hermanos, tú y yo, las personas aquí presentes, las que nos siguen por los medios de comunicación, tenemos esa obligación de hablar de Jesús. Es posible que alguien que oiga hablar de Jesús lo busque, lo acepte en su corazón y su vida se transforme.
Es muy importante que también reconozcamos que Jesús no vino a cambiar la ley, pero sí vino a darle un enfoque diferente, un sentido diferente. Las leyes injustas a veces, como lo que le pasaba a las mujeres en el tiempo de Israel, que por una situación natural como su período eran excluidas de la sociedad, eran aisladas y marginadas. Sin embargo, tanto Jairo en las leyes que le proporcionaba la sinagoga y esta mujer en las leyes judías, no tuvieron miedo en superar esa ley, el rigor de la ley, para acercarse a buscar el amor y la misericordia de Cristo. Es importante que pensemos en eso también, hermanos. No podemos ser esclavos de las leyes, esclavos de los ritos, esclavos de muchas situaciones que no nos dejan actuar en libertad y que no nos dejan gozar y disfrutar de las maravillas de la vida. No podemos poner la confianza en las cosas materiales. Si hay una cosa que es muy clara, es que la enfermedad y la muerte no excluyen ni al más pobre ni al más rico, no excluyen por religión, no excluyen a nadie por asuntos políticos. La muerte y la enfermedad en cualquier momento llegan a cualquier persona, y por eso debemos reconocer que todos somos iguales, independientes de ese tipo de situaciones. Jesús interviene con el mismo amor a la persona que era adinerada y que tenía recursos con la persona que ya no tenía nada. Su amor y su misericordia llega a cada uno de nosotros. Cuando pedimos con fe, recibimos más de lo que le pedimos. Jairo pidió que viniera a su casa y pusiera las manos sobre su hija enferma. Sin embargo, Jesús fue a su casa y no la sanó, sino que la regresó de la muerte. Eso fue mucho más grande que lo que pidió Jairo. También la mujer solamente quería tocar el manto del maestro para sanarse. Sin embargo, cuando Jesús la encuentra en la multitud y le dice, hija, seguramente hace mucho tiempo nadie le decía hija, una mujer abandonada y sola, pero esas palabras de amor no solamente le devolvieron la sanación física, sino que también la incorporó de nuevo a la sociedad. Pidámosle pues, queridos hermanos, a la Santísima Virgen que nos acompañe, que aumente nuestra fe, que nos ayude a acercarnos a conocer más la persona de Cristo nuestro Señor, que no acudamos a Jesús como nuestro último recurso, que podamos nosotros cada día disfrutar la vida, vivirla plenamente como un regalo maravilloso de Dios, sin esclavitud, sin cadenas, sin dependencias de las leyes que a veces nos oprimen tanto y nos vuelven injustos. Pidámosle al Señor que nos acompañe esta semana y que podamos crecer en nuestra fe. Amén. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe y que estas peticiones que hoy le vamos a presentar no sean para Él como nuestro último recurso, sino que sean para Él como nuestra primera y mejor opción. Vamos a decir todos, oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Ofrecemos nuestras oraciones por el eterno descanso de Saulo Carmona en su segundo aniversario. Pedimos fortaleza y consuelo para su familia. Oh Señor, escucha y ten piedad.
Damos gracias a Dios por la vida de Noel Romero, Elsa María Montes, Ashley Machado, José Ferney Cardona, Abby Kay, Eduardo Castaño, Joseph Mora. Oh Señor, escucha y ten piedad. A la Divina Misericordia por María Edilia Durán. Oh Señor, escucha y ten piedad. Pedimos por la salud de Víctor Alpizar. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oremos. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos, para que así lo que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te lo presentamos. Él será para nosotros Un pan de molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el labor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el Bendito racimo sea, Señor Dios del que universo, corta por este el vino, viñador, fruto de la vid y del trabajo del se hombre que recibimos de tu convierten ahora generosidad en y que pan ahora te y lo vino presentamos. de amor, Él será para en nosotros el la cuerpo alegría y de la salvación. sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos solo un cuerpo formarán. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos,
proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con los patriarcas de Antioquía, Alejandría, Jerusalén, Constantinopla y Roma, con nuestro obispo George Lucy, con la Iglesia Católica Nacional Americana a la cual pertenezco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a tu perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Saulo Carmona, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Reconociendo a Cristo nuestro Señor, que es el dueño de la vida y de la muerte, unámonos todos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Creo, Jesús, firmemente que estás de verdad en el cielo y en el santo sacramento, en tu cuerpo y sangre presente. Tú sabes, Jesús, que te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos a mi corazón, Jesús mío, espiritualmente. Ven y habita dentro de mi ser y quédate en mí para siempre, como si te hubiese recibido en tu sacramento de amor. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Que el alma de Saulo Carmona por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Damos las gracias a Dios por permitirnos celebrar juntos esta Santa Misa en este domingo 13 del tiempo ordinario. Ofrezco mis oraciones durante la semana por cada una de las personas de nuestra parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de Guadalupe y San Francisco de Asís, y por todas las personas que nos siguen por los medios de comunicación. Los animamos a compartir la Santa Misa con las personas que no pueden asistir a sus parroquias. Vamos a recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Esta Santa Misa ha terminado. Podemos continuar en paz.
Una feliz semana para todos. Vayamos a compartir lo que hoy hemos recibido, los dones y bendiciones que el Señor nos concedió.